Yo crecí lejos de mis abuelos maternos y paternos, mis tíos, mis primos, debido a que mis padres, como muchos de ustedes saben, eran misioneros en el Perú. Pero Dios proveyó muchas personas para tomar el lugar de mis familiares que estaban lejos. Y una de esas personas fue una anciana que se llamaba Ofelia. Yo conocí a Ofelia cuando tenía quizás 4 o 5 años, era muy pequeño. Y vivíamos cerca de su casa. Los domingos por la tarde yo iba y le preguntaba si iba a ir a la iglesia por la tarde, al culto nocturno. Y ella me decía que sí, me acompañaba. Así ella se fue involucrando más y más en la iglesia. Y llegó a llamarse mi abuela postiza. Como mi abuela postiza, Ofe hacía lo que mis abuelas habrían hecho por mí. Ella me entretenía, me cocinaba las cosas que me gustaban, pasaba horas en su casa mirando la televisión o simplemente conversando con ella y su esposo Pablo. Tuve que dejar a Ofelia cuando nos mudamos de regreso a los Estados Unidos. Pero mis padres regresaron a visitar al Perú poco después de mi graduación de la universidad. Y Ofelia mandó con ellos un regalo muy especial por motivo de mi graduación. Ese regalo fue un cuadro pintado, un cuadro de Machu Picchu. Y pueden ver ese cuadro colgado en la pared detrás de mí. Ese cuadro lo tengo colgado en la sala de mi casa como un recuerdo de mi país y como un recuerdo también de Ofelia, mi abuela postiza. Les cuento esta historia porque los regalos son algo muy especial, pueden ser algo que tiene mucho sentido y que nos marca de una manera muy profunda en la vida. Y hoy me gustaría que pensáramos en todo lo que Dios nos ha dado. Hay regalos muy especiales que recibimos de otras personas, pero el regalo más especial que podemos recibir es el regalo de Dios. Y quiero que leamos lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice así: gracias a Dios por su don indescriptible. Ahora, este versículo nos enseña una gran verdad. Nos dice muy claramente que Dios nos ha dado un don inefable, un regalo que no se puede describir adecuadamente con palabras. Ahora, ¿en qué consiste este regalo? ¿Cuál es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros? Este don tan grande que las palabras no lo pueden expresar adecuadamente. Algunos podrían pensar que es el regalo de la vida. Y es cierto que la vida es un regalo muy grande que Dios nos ha dado. Pero hay un regalo aún mayor que la vida misma que Dios nos ha dado a nosotros. Consideremos lo que nos dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Ves? El regalo más grande que Dios nos ha dado es el regalo de su Hijo. Ahora bien, ¿por qué nos dice Pablo que este regalo, este don, es inefable o indescriptible? Seguramente podríamos describir lo que Cristo sufrió en la cruz. Y muchas personas han tratado de hacer precisamente eso, hablando de sus grandes sufrimientos, de cómo Él colgado en la cruz
tuvo que apoyarse sobre sus manos y pies que habían sido heridos y habían sido traspasados por los clavos. Era un dolor terrible. Lentamente se le iba la vida bajo el sol, estaba deshidratado, estaba exhausto. Fue un sufrimiento muy grande. Pero hay cosas que nosotros no somos capaces de entender sobre el regalo de Jesús que Dios nos ha dado. No podemos describir, por ejemplo, lo que significó para el unigénito Hijo de Dios dejar atrás su hogar celestial, la adoración de los ángeles, la comodidad perfecta del cielo y caminar en este mundo entre aquellos que Él mismo había creado. No podemos describir el rechazo que sintió cuando fue traicionado por las mismas personas que Él había venido a salvar. No podemos describir sobre todo ese momento cuando Jesús colgaba en la cruz y todo se volvió oscuro. Y Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él se sentía totalmente abandonado por su Padre. Y aunque hayamos sentido en algún momento el dolor de la traición y el abandono, todavía no logramos captar ni poder expresar esa profunda sensación de abandono que Jesús sintió cuando fue cargado con nuestros pecados y cargándolos murió en la cruz. Podemos tratar de imaginar cómo fue, pero nunca lo vamos a entender y mucho menos lo vamos a poder describir. Lo que sucedió en esa cruz es algo maravilloso, pero algo que jamás vamos a poder expresar. Creemos que sucedió. Confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros ahí en la cruz, pero no lo podemos explicar. Pero sí podemos responder adecuadamente a ese gran regalo que Dios nos ha dado. El versículo que acabamos de leer dice: gracias a Dios por su don indescriptible. Y la mejor manera de responder a ese regalo, aparte por supuesto del arrepentimiento y la fe, es con gratitud. Ahora déjame decir que si tú todavía no has recibido ese regalo de Dios, ese regalo que es una relación con su Hijo Jesús, por favor no te vayas de aquí sin hacerlo. Dios te ofrece este regalo, pero lo tienes que recibir. Y lo recibes reconociendo primeramente que lo necesitas, que necesitas la salvación, que eres pecador, que le has fallado a Dios y estás lejos de Él. Y confiando en que Jesús murió por ti en la cruz. Y al confiar en Él, lo declaras tu Señor y tu Salvador. Si no has recibido ese regalo, arrepintiéndote y poniendo tu fe en Jesús, por favor, habla con alguien antes de irte acerca de cómo lo puedes hacer. Ahora bien, si ya has recibido ese regalo, entonces aprende a vivir en gratitud. Porque la gratitud es algo que tenemos que aprender. Tenemos que decidirnos a ser agradecidos. Se cuenta la historia de un hombre que fue a ver a su pastor para quejarse porque había 8 personas en su familia, más él, eran 9 en total, y tenían que vivir todos juntos y encimados en una pequeña habitación porque eran muy pobres. No les alcanzaba el dinero para rentar un local más grande. Entonces, después de describirle al pastor todos sus sufrimientos por vivir ahí con su familia, el pastor le dijo: tú tienes una cabra, ¿verdad? El hombre pues no veía muy bien lo que eso tenía que ver con su problema, pero le dijo: sí, pastor, yo tengo una cabra. Muy bien, dijo el pastor. Entonces lo que quiero que hagas por las próximas, la próxima semana, quiero que metas a esa cabra ahí al cuarto para que viva con ustedes.
Durante una semana la cabra va a vivir con ustedes y luego vienes y hablas otra vez conmigo. Bueno, el hombre en realidad no podía creer muy bien lo que su pastor le estaba diciendo, no le pareció muy relevante, pero confiaba en su pastor, entonces decidió que iba a hacer lo que su pastor le estaba recomendando. Cuando se acabó una semana, volvió para hablar con su pastor. Y el pastor le preguntó, ¿cómo sigue todo? El hombre le respondió, ¡ay, pastor, es terrible! La cabra está sucia y huele mal, tira las cosas, ya no soportamos a esa cabra en la casa. Entonces el pastor le dijo, ahora quiero que vuelvas a casa y vuelvas a poner la cabra afuera donde antes se quedaba. Y luego dentro de una semana quiero que vuelvas a hablar conmigo. Bueno, se acabó la segunda semana y el hombre regresó. Y cuando el pastor le preguntó cómo estaba todo, el hombre tenía una sonrisa radiante en la cara y dijo, es maravilloso. Ahora disfruto cada minuto de mi vida porque no hay cabra, nada más nosotros 9. Esta historia realmente no sé si sea cierta o no, pero lo que nos demuestra es que la gratitud es algo relativo. Es cuestión de nuestra reacción a las circunstancias y no las circunstancias mismas. Porque podemos encontrar alguna razón para estar agradecidos en cualquier situación en la que nos encontremos. No importa lo que esté pasando en tu vida, tú puedes cultivar, puedes acostumbrarte y disciplinarte para darle gracias a Dios. Sobre todo cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros al darnos el regalo de Cristo. Entonces podemos darle gracias en cualquier situación. Aun cuando las cosas van mal, tenemos esa gran seguridad y ese gran amor y esa gran esperanza y esa gran paz que Jesús nos da porque Él vino a este mundo por nosotros. Y por eso siempre podemos darle gracias a Dios. Entonces, ¿cómo puedes cultivar la gratitud en tu vida? Acostúmbrate a pensar en razones para darle gracias a Dios. Separa momentos específicos durante el día solo para darle gracias. Cuando te levantes, acostúmbrate a darle gracias por el nuevo día, por algo hermoso que ves a tu alrededor. Antes de irte a la cama, dale gracias por lo que te permitió hacer ese día. Dale gracias por las personas a quienes conoces, por tus amigos, por tu familia. Haz que la gratitud sea una parte normal de tu día. Al mismo tiempo, nuestra gratitud nos lleva a pensar en aquellos que no han oído hablar del gran don que Dios nos ha dado. De hecho, Dios nos llama a compartir ese don, ese regalo, con los demás. Si miramos el contexto del versículo que leímos hace unos momentos, descubrimos que cuando Pablo nos habla del gran regalo que Dios nos ha dado, él está pensando en la forma en la que nosotros también hemos sido llamados a dar. Vamos a leer lo que nos dice 2 Corintios 9, 12 al 14. Dice así: esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando sobre una ofrenda
que los corintios estaban recogiendo para apoyar a sus hermanos en Cristo que estaban sufriendo una hambruna, estaban sufriendo necesidad. Entonces el apóstol Pablo les dice y nos dice a nosotros que mostramos nuestra gratitud a Dios, entre otras cosas, cuando damos para que otros también puedan tener sus necesidades suplidas y puedan escuchar el Evangelio. Y él dice que por medio de este regalo, las gracias a Dios van a ser multiplicadas. Porque los corintios expresan su gratitud a Dios dando, y luego las personas que reciben los beneficios de esta ofrenda también van a darle gracias a Dios. Entonces las acciones de gracias son multiplicadas. Nosotros no podemos hacer nada para pagarle a Dios por la maravillosa gracia que nos ha mostrado. Pero sí podemos mostrarle nuestra gratitud dando para que otros puedan escuchar este mensaje de salvación. Celebramos el gran regalo que Dios nos ha dado cuando damos a los demás. A veces nos sentimos tentados a pensar: si yo fuera rico, daría muy generosamente a la obra del Señor. Pero alguien observó con mucha sabiduría que no importa lo que hagas con los millones que no tienes. Lo que importa es lo que haces con el dólar que sí tienes. Cristo mismo nos enseñó que la persona que es fiel en las cosas pequeñas será fiel en lo mucho. Entonces, ¿cómo puedes mostrarle al Señor tu gratitud por el gran don que te ha dado en Cristo? Alguien hizo un sacrificio para que tú o tus padres o tus antepasados escucharan el Evangelio. Alguien se sacrificó para que la persona que te habló de Cristo pudiera hacerlo. Alguien se sacrificó para que esta iglesia existiera. Al mirar los domingos por la mañana los rostros de aquellos a quienes Dios me ha dado el privilegio de servir, es decir, a ustedes, yo sé que muchos se han sacrificado para que nuestra iglesia pueda existir. En todo el mundo hay millones de personas que están siendo alcanzadas porque alguien estuvo dispuesto a sacrificarse. A menudo me pregunto cómo será encontrarme en el cielo con aquellos que nunca he conocido aquí en la tierra, pero que fueron ganados por alguien que pudo compartir a Cristo con ellos gracias a mi pequeño sacrificio. Una misionera compartió la siguiente historia. Ella vivía, por supuesto, lejos de su hogar, lejos de su familia, pero tenía un tesoro que siempre llevaba consigo. A ella le encantaba leer y por eso tenía muchos libros. Algunos de sus libros se los prestaba a otras personas para que pudieran leerlos, pero sus libros favoritos, ella los tenía guardados en un baúl debajo de su cama, porque no quería perder esos preciosos libros. Una noche, acostada en la cama, en el silencio, escuchó un sonido extraño que emanaba de debajo de su cama. Le pareció extraño. Parecía como si era como un sonido de roer. Y entonces ella se bajó de la cama, miró abajo, solo estaba el baúl con los libros y sacó el baúl y lo abrió y se dio cuenta de que no quedaba ninguno de sus libros tan preciosos. Porque la polilla se había metido al baúl y se había comido todos los libros que ella tanto había atesorado. ¿Sabes qué? Todas las cosas que nosotros guardamos para nosotros mismos, tarde o temprano las vamos a perder. En cambio, lo que regalamos, lo guardamos. Dios a nosotros nos dio el mejor regalo de todos.
Y Él no perdió ese regalo, porque Cristo resucitó. Y al resucitar trajo consigo a muchísimos hijos más, que somos nosotros, por la fe en Él. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. Algún día iremos a estar con Él. Y Él nos enseña con palabras y con ejemplo que lo que damos en esta vida no lo perdemos, sino que lo depositamos con Él para que nos lo guarde. Para los cristianos, dar no es un requisito para la salvación. El cristianismo no es una religión de ganarte la entrada al cielo. Y por más que demos, no vamos a poder comprar la salvación porque es un regalo. Este regalo de la salvación no hacemos nada por merecerlo. Simplemente lo recibimos por la fe en Jesús. Entonces no pienses que con dar vas a complacer a Dios y quedar bien con Él. No, Él ya te ama. Y Él te recibe cuando regresas a Él con arrepentimiento y con fe. No tratamos de comprar el amor de Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No damos para tratar de comprar un boleto para el cielo. Más bien, dar es una respuesta de gratitud. Damos porque hemos llegado a creer en un Dios que se dio por nosotros y que nos da todo lo que tenemos. Entonces, ¿qué darás para mostrar tu gratitud a Dios? ¿Apoyas fielmente los ministerios de tu iglesia? Dios está haciendo muchas cosas aquí. Y cuando te acostumbras a dar, muestras tu gratitud para el regalo que Cristo te ha dado y también te conviertes en un socio de Dios en lo que Él está haciendo. Ahora, si ya apoyas a tu iglesia con el diezmo, busca oportunidades para apoyar la obra de Dios de otras maneras. Ora y pídele al Señor que te guíe a ministerios en los que puedas invertir. Considera la posibilidad de dar más cuando hay ofrendas especiales. Busca maneras de dar un poco más, de siempre estar creciendo en lo que das. Sinceramente, yo he descubierto en mi propia vida que conforme más doy, más recibo. Deja que la generosidad de Dios sea tu inspiración para retribuirle, para mostrarle así tu gratitud. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por el gran regalo de Jesús. Este gran don por medio del cual tenemos la salvación. Señor, te pido que nos inspires y nos demuestres cómo podemos corresponderte con nuestra gratitud y ser generosos, Señor, en apoyar tu obra. Ayúdanos a vivir agradecidos en todo momento y en todo sentido. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.